Como hemos estado rastreando a semanas anteriores, el mercado de bonos ha estado tensionando el mercado de riesgo, es decir, los activos, las acciones. Y lo que nos preguntamos, ¿esta rentabilidad que estamos viendo trae consigo algún suelo en el mercado, en el precio de este bono? Porque recordemos, los bonos son instrumentos de deuda, por lo que reaccionan a la inversa de la rentabilidad. Si la rentabilidad sube, el precio cae, como lo vamos a analizar igualmente a nivel técnico. Nuestra pregunta es si los bonos ya tocaron un fondo, es decir, un máximo en la rentabilidad. Si recuerdan semanas anteriores, nosotros decíamos que podíamos ver un impulso alcista siempre y cuando el petróleo se mantuviese bajo el valor de $100 por barril y también que los bonos no logren superar el 5%. Ambos catalizadores se normalizaron y vimos este repunte. Ahora entendamos qué puede pasar en el mercado de bonos. Bueno, acá tengo la imagen que le había planteado el día miércoles, en donde veíamos que los futuros fondos federales eran más optimistas. Sin embargo, esto ha cambiado un poco esta retórica. Vemos cómo ahora en mayo hay una mayor probabilidad de que se mantenga las tasas y veamos recortes en junio. ¿Ok? Vemos un leve aumento de que las tasas se van a mantener más altas por más tiempo y en la probabilidad igualmente ha caído la probabilidad de que veamos recorte en mayo y haya aumentado la probabilidad de que veamos un aumento más de 25 puntos básicos. ¿Por qué pasó esto? Tenemos dos escenarios claves. Si bien, como comentábamos, era una semana ligera en datos, vimos cómo la subasta de bonos, que generalmente lo ven institucionales, no mueve mucho el mercado, pero como hemos planteado en toda esta semana, el mercado de bonos está tensionando a los activos de riesgo, hay mucha tensión al mercado de bonos. ¿Qué es lo que vimos? Que la subasta trajo 24.000 millones de dólares en bonos a 30 años. Es un nivel históricamente bajo. Esto provocó especulaciones por parte de los inversores haciendo que el QT, es decir, que deje de comprar sus bonos, se vea aproblemado. ¿Por qué? Porque si vemos que menos países, menos inversores están demandando este bono a 30 años, esto tendría que hacerlo Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que caería en un QE, es decir, mayor liquidez al mercado, haciendo que pueda revivir las presiones inflacionarias. Pero debemos bajar esta incertidumbre, ya que también vemos que una de las principales razones en este problema en la demanda podría ser un ataque cibernético contra el Banco Industrial y Comercial de China, que interrumpió el mercado de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. No pudieron hacer esta oferta, por lo que vamos a tener que ir siguiendo este dato para ver si se mantiene estructuralmente, es un problema o corresponde a un evento en específico. Recordemos, tuvimos la subasta de bonos a 10 años, la cual fue exitosa, por lo que debemos ver y seguir la subasta de bonos a 30 años. Muchas gracias por su comentario. Gracias, Carlos. También, ¿cuál es lo otro que vimos? Como comentábamos, miércoles y jueves iba a estar hablando Powell. Miércoles no hizo referencia a las perspectivas económicas, tampoco hizo referencia al futuro de la tasa de interés. Sin embargo, ayer, al finalizar, muy cerca a la finalización del cierre del mercado, sí vimos comentarios respecto a estos dos puntos que buscan los inversores. Indicó que no está seguro si su postura actual es lo suficientemente restrictiva y afirmó que no va a estar vacilando en endurecer más las políticas si es necesario. ¿Ya? Es decir, si ve que las presiones inflacionarias continúan aumentando, van a poner mayores aumentos en la tasa de interés o una política monetaria más restrictiva. Esto generó riesgo en el mercado y por eso vimos cómo actuó los futuros de los fondos federales. Luego, centrándonos en el bono y esta tensión que ha traído en el mercado, ¿qué hacen los grandes inversores? Como analizamos el miércoles, Stanley Druckenmiller, uno de los inversores más rentables de la historia, indicaba que ha tomado una posición masiva en bonos del Tesoro a 2 años, apalancada, ya producto de que él era más estaba más a favor de que iba a haber un mejor rendimiento en estos. Bill Gross, que se conoce con el apodo del rey de los bonos, también ha sugerido que dejen de apostar contra el precio del bono y que se está viendo una predicción de recesión para el cuarto trimestre, por lo que sabemos que los bonos actúan como activo refugio. Y también Bill Ackman, que se hizo famoso por abrir una posición en corto, anunciaba que está protegiendo esta posición y que los riesgos de alguna recesión y los conflictos geopolíticos estarían tensionando eso, por lo que ya vemos cómo está protegiendo esta posición en corto.
¿Qué ha pasado también? Dato relevante que nos trae JP Morgan en el gráfico. Bonos y economía. Sabemos que hay una relación entre los bonos y la economía. Las perspectivas a futuro nos van indicando. En este caso, lo que comparamos en el gráfico es el rendimiento que tiene el bono a 10 años con el PMI manufacturero. Este es un indicador adelantado. Si nosotros lo comparamos con los indicadores atrasados, el bono está tendiendo a tener una buena relación, producto de que nos sorprendió el PIB y vemos cómo el mercado laboral sigue ajustado. Sin embargo, debemos entender que esos son indicadores atrasados, por lo que se sugiere ir con indicadores adelantados. En este caso, el PMI manufacturero, donde vemos que los bonos a largo plazo suelen tener una relación con las expectativas económicas. ¿Ya? Estos bonos a largo plazo descuentan las expectativas futuras en la economía. Actualmente observamos que los rendimientos de estos bonos se cotizan por encima de los fundamentos económicos. Es decir, debiésemos ver un ajuste producto de las expectativas económicas. Lo que estamos viendo, no hay mucho margen y acá se marca el gap que hay de diferencia. También vemos con el gráfico Bloomberg cómo los bonos del Tesoro se han convertido en la opción más atractiva en comparación con la acción estadounidense. Este gráfico compara la desviación estándar y vemos que ahora está cotizando a sus niveles más atractivos desde el 2001. Y acá pongo teoría contraria en bonos. La teoría contraria es lo que hace a la inversa de lo que estaría haciendo el mercado. Actualmente los bonos están experimentando la peor caída registrada en su historia, como vemos acá en el gráfico. Vemos que 3 años históricamente nunca había pasado. Estamos viendo cómo por 3 años están teniendo rentabilidad negativa. La teoría contraria diría, este activo ya está barato, ya ha sufrido bastante para poder comenzar a recuperarse. Hola Edwin, Ignacio, ¿por qué estos grandes inversores revelan sus acciones en relación al bono? Hay temas legales que personas que manejan tanto capital deben hacer pública su información a lo que hagan. En este caso, ¿qué nos informan? Las posiciones cortas o largas. En este caso, Bill Ackman y los otros inversores suelen decirlo porque eh, quieren compartirlo. Ok, otro problema que estamos viendo, el tensionamiento que está marcando el dólar index. Acá ponemos el escenario de los últimos meses en donde vemos que ha subido un 7% el dólar por una reserva federal más agresiva. Lo que queremos ver ahora es si se va a acabar esa tensión, como hemos analizado en el tema técnico. Estamos viendo una estructura de doble techo. ¿Es este el cambio y un debilitamiento del dólar? Hemos visto que actualmente la política monetaria se ha suavizado, sugiriendo una posible pausa en los aumentos de la tasa de interés. Vemos que continúa la incertidumbre en torno a esto, pero esta consolidación que estamos viendo en el dólar ha tenido un impacto en el mercado de valores, los rendimientos de los bonos y el petróleo. Ya este fortalecimiento ha traído mayor tensión a la renta variable. Hemos visto cómo el petróleo igualmente ha visto tensionado producto de que se transa en esta moneda y también los bonos. Cualquier cambio en la tendencia del dólar podría afectar estos activos. Estamos en un punto crucial. No sabemos si se va a seguir endureciendo. Vemos una estructura de doble techo que posiblemente, si se flexibiliza el dólar, podríamos ver cómo se beneficie los activos de renta variable. ¿Qué sucedió con el petróleo? Recuerden, yo les sugiero, júguenme con los seminarios anteriores y vamos tomando la misma retórica. Yo les sugería que el petróleo debiese tener un movimiento correctivo. De hecho, cuando analizamos a nivel técnico, sugeríamos un mínimo más bajo y efectivamente es lo que hemos tenido esta semana. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo vimos que experimentó una fuerte caída, llegando, en el caso del WTI, a mínimo de casi 4 meses. ¿Qué es lo que podría estar en torno a este comportamiento del petróleo? Primero, las condiciones financieras se han endurecido masivamente a nivel mundial y esto pone en duda la demanda que puede haber en el precio, ya que si vemos unas condiciones financieras endurecidas, hay menor actividad económica, por ende, menor demanda de la materia prima. También destacamos los datos comerciales de China que sugieren que la demanda de petróleo es más débil de lo esperado. Y por el lado de la oferta, estamos viendo que la producción de crudo de Estados Unidos sigue en aumento y las estimaciones de exportación de la OPEP permanecen relativamente altas. Ya estamos viendo que se está normalizando el tema de la oferta, hay una oferta constante y está cayendo la demanda. Por eso cae el precio. Sin embargo, estos son datos pasados. Existe cierto optimismo para aquellos que son alcistas en el petróleo, ya que Goldman pronostica que las existencias comerciales totales del crudo se van a desplomar.
en los próximos meses, es decir, una caída en la oferta, por lo que podríamos ver un repunte en el precio para los próximos meses. También un factor muy relevante que les traigo esta semana y llevo semana hablando, se activan las recompras, es decir, este proceso en que las empresas utilizan su dinero para comprar sus propias acciones. Vemos que la recompra de acciones corporativas que recientemente salieron del periodo de bloqueo, recuerden, estamos entrando en un periodo estacionalmente alcista y estamos viendo cómo se acabó el bloqueo de recompra de acciones por entrega de resultados. Ahora son el pilar clave del soporte del mercado para el final del año. Tenemos que ver cómo va a ir cotizando esta recompra por parte de las acciones. De hecho, en la gráfica que yo les tengo acá es de Apple y el comportamiento de la recompra de acciones. Durante la última década, Apple ha recomprado 625 mil millones de dólares en sus propias acciones, reduciendo el número de acciones en circulación en un 40%. Es decir, a menor acción, mayor aumenta su precio. Y eso es lo que estaría esperando el mercado. Alrededor del 79% del SP500 se encuentra en la ventana abierta que finaliza el 8 de diciembre de 2023, lo que indica un periodo relevante para la recompra de acciones. Les sugiero ir viendo cómo se va desarrollando esta recompra de acciones. Durante esta ventana abierta se estima que hay una demanda diaria, que sería el precio promedio ponderado por volumen, que es la sigla que le pongo acá, de aproximadamente 5 mil millones de dólares, con un aumento significativo de la recompra esperada para noviembre y diciembre. Estamos viendo cómo se desarrolla este catalizador que se potencia como ser uno de los más importantes para ver si se apoya a los alcistas y ver un repunte de fin de año. También para la TAM vamos a ir haciendo mayor alineamiento, mayor acercamiento a Latinoamérica, vamos a ir cubriendo todas las monedas. En México, ¿qué vimos? La tasa de interés se mantuvo en un 11.25%. En noviembre se planea mantenerla en ese nivel durante un periodo prolongado. Estamos viendo cómo las presiones inflacionarias estarían cambiando el sesgo que tenían quienes tomaban la decisión, los miembros del Banco Central de México, Banxico, y vemos que los riesgos de inflación siguen inclinándose al alza. Brasil ha experimentado un fuerte aumento en la exportación de soja. Vemos que en noviembre un incremento del 168%. Esto mejora las perspectivas para Brasil. En Perú igualmente vimos una decisión de tasa de interés. En este caso se redujo la tasa de referencia en 25 puntos básicos, tal y como lo esperaba el mercado. Y en Chile vimos cómo la inflación subyacente se mantuvo estable, mientras que la inflación mensual aumentó ligeramente en octubre. Sin embargo, son datos menores a los previstos por el mercado, por lo que fueron datos positivos en torno al escenario de inflación en Chile. Y ahora, para finalizar esta parte macroeconómica, los gráficos de relevancia. Acá pongo el superpeso mexicano. Estamos viendo cómo Estados Unidos está importando más de México que de China. Estamos viendo cómo México está superándolo como principal socio comercial. Y es por eso, cuando vemos mejores perspectivas económicas en Estados Unidos, el peso mexicano comienza a tener un buen rendimiento. También continúa la divergencia entre el crecimiento de Estados Unidos y China. Estamos viendo que Estados Unidos sigue creciendo a tasas mucho más atractivas que China. El tema que debemos responder de aquí a los próximos años es si vamos a ver un cambio sustancial. A corto plazo, en los últimos meses estamos viendo cómo Estados Unidos supera notoriamente a China. Sin embargo, estos son datos pasados. Tenemos que ir viendo la tendencia, por lo que podríamos ver una inversión en el sentimiento de los inversores. Y otro más, dato muy interesante. ¿Qué sucede con el mercado cuando la Fed comienza a bajar las tasas? Hemos estado hablando de que el mercado está muy ansioso de ver esta pausa de las tasas para un pivote. Sin embargo, el contexto actual, vemos que cuando la Reserva Federal comienza a bajar las tasas de interés, generalmente va a ser una respuesta a una economía que se está desacelerando, posiblemente entrando a recesión, lo que puede llevar a una disminución en la confianza del mercado. Los inversores comienzan a dudar. Ya no va a estar la atención en la inflación, sino que va a estar en torno a las perspectivas económicas. Y vemos cómo el gráfico nos señala que en promedio el SP500 ha experimentado una caída del 23,5% durante un periodo de 195 días desde el primer recorte de la tasa de interés. No suele ser alcista esto. ¿Qué sucede con el mercado cuando baja la tasa de interés?
eso es lo que teníamos. Tenemos estos gráficos también que nos van a dar las perspectivas macroeconómicas que estamos viendo en el mercado. En el primer gráfico vemos cómo Bank of America nos entrega los datos de costo de financiamiento y vemos que las tasas de interés más altas finalmente se están convirtiendo en una preocupación en la sala de juntas corporativas. Es decir, estamos viendo, vean en la línea amarilla, que nos dicen que el costo financiero se está disparando y están cayendo los inventarios en las empresas. Por lo que tendríamos que estar viendo si este repunte en el costo de financiación podría sugerir algún problema en la empresa. En el gráfico de abajo vemos que los préstamos bancarios están cayendo. Este es un indicador adelantado. Si hay menor préstamo bancario, menor gasto vamos a ver por parte del consumidor. También, el gráfico de la derecha, vemos que las quiebras de Estados Unidos también tienen un patrón estacional y deberíamos haber visto una caída el mes pasado. Sin embargo, estamos viendo que continúan aumentando las quiebras en Estados Unidos. Y finalmente, acá el gráfico que nos extraemos de la Reserva Federal, vemos cómo el uso de financiamiento de emergencia por parte de la Reserva Federal, es decir, esta ventanilla de liquidez que abrió para solventar las quiebras bancarias en marzo, vemos que alcanzan un nuevo récord. Y más importante, tenemos el mayor repunte desde junio. Estamos viendo cómo los bancos regionales están solicitando cada vez más liquidez para solventar estos problemas que generaron la quiebra en marzo.